Bueno, perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a nuestro panel del día de hoy, Cooperación y Financiamiento Estratégico Sur-Sur, organizado por Impactia. Les quiero agradecer mucho por participar en este espacio. Es un evento que nosotros queremos organizar de parte de la comunidad en el cual aseveramos nuestro propósito constante de acercar a la comunidad, a las organizaciones, las empresas, los inversionistas y a todos los actores de nuestro ecosistema a información que sea de valor para entender cómo estamos generando impacto en el mundo y qué nuevas herramientas tenemos para poder hacerlo. Quiero arrancar contándoles que hoy tenemos el honor de estar con dos invitados muy especiales cuya experiencia y compromiso frente a este tema es enorme y encajan perfectamente con todo el trabajo que hacemos de difundir toda esta información de valor y participar en el ecosistema de impacto de la mejor manera. Quiero iniciar presentando a María Virginia Romero. Ella es cofundadora de ECOS y de Fineco Finanzas Sostenibles. Fineco es una firma de consultoría en finanzas sostenibles. Ella también ha sido asesora técnica ESG de FIX SCR y actualmente es directora de programas académicos en finanzas sostenibles. Cuento un poco más sobre qué es ECOS. ECOS es una organización que desarrolla ecosistemas de impacto e impulsa la cooperación sur-sur entre ecosistemas de impacto de América Latina e India. Entonces, bueno, arranco saludando a Virginia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenida. Gracias por esta bienvenida y por este espacio, ¿no? Que es tan valioso para todos nosotros acá en Latinoamérica. Gracias. Gracias a ti, Virginia. Y aprovecho también y saludo a nuestro segundo panelista, que es Sebastián Sánchez Guerrero. Él es profesional en relaciones internacionales, también es politólogo de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia. Tiene experiencia en gestión de cooperación internacional, especialmente en lo que son las modalidades de cooperación sur-sur y triangular, y actualmente se desempeña en APC, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, donde ha liderado procesos de articulación de iniciativas bilaterales y regionales con socios de América Latina, el Caribe, África y el sudeste asiático, impulsando el posicionamiento de Colombia como un socio clave en el sur global. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Nubia. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí acompañándolos un poco desde la perspectiva del sector público, pero que no nos quedamos atrás en estas conversaciones tan importantes en las dinámicas del mundo internacional en el día de hoy. Maravilloso, Sebastián. Muchísimas gracias. Bueno, luego de presentar a nuestros panelistas del día de hoy, les quiero contar un poco sobre cómo va a ser la dinámica del evento que tenemos el día de hoy. Esto es un panel comparativo porque, como acaban de escuchar en la experiencia de nuestros dos panelistas, vamos a tener perspectivas desde puntos un poco diferentes, pero el propósito es que hablemos de cómo es la cooperación sur-sur desde estos dos lugares y a qué puntos en común podemos llegar principalmente y todo lo que podamos aprender de este tema. Tenemos unas preguntas orientadoras frente a la cooperación sur-sur y nuestros panelistas van a tener entre 5 y 10 minutos para poder contestar estas preguntas. Vamos a tener algunas contrarrespuestas, vamos a tener de esta manera la conversación y si el tiempo nos da, ojalá también vamos a poder tener algunas preguntas del público, algunas inquietudes que tengan nuestros participantes el día de hoy. Les pido que si tienen preguntas, por favor, las coloquen en los mensajes y en el chat vamos a ir mirando más adelante el espacio para poderlas responder. Listo, entonces yo a modo de introducción quisiera un poco traer un primer concepto muy sintetizado de qué es la cooperación sur-sur y cuál es la pertinencia de que estemos hablando de este tema en este momento y el día de hoy en este panel. A modo de síntesis, la cooperación sur-sur es un modelo de colaboración entre países que están ubicados geográficamente en lo que conocemos como el sur global, que buscan abordar conjuntamente desafíos, obstáculos y también intereses que están involucrados en el desarrollo económico y que tienen en común todos estos actores. A diferencia de la cooperación tradicional,
Uno de los puntos más importantes de la cooperación sur-sur es la horizontalidad y un poco el beneficio mutuo. Vamos a profundizar bastante en este tema un poco más adelante. Y quiero mencionar por qué traemos esta conversación y lo pondré en estos términos porque a veces este tipo de temáticas como la cooperación internacional, en este caso la cooperación sur-sur, suenan un poco lejanos, pero si entendemos un poco mejor cómo funcionan dentro del ecosistema diferentes actores en él, desde la sociedad civil hasta las agencias gubernamentales, podemos entender de qué manera podemos hacer parte de lo que es la cooperación sur-sur y cómo podemos sacar provecho de ello. Entonces, aquí de la mano de los expertos para que podamos profundizar un poco, voy a arrancar con Sebastián. Igualmente para ambos es la pregunta, ¿qué es la cooperación sur-sur y cómo puede habilitar financiamiento? Entonces, pues por favor, arranquemos con Sebastián. Gracias, Nubia. Bueno, yo creo que ya nos diste un poco la apertura, una abrebocas de qué es la cooperación sur-sur. Así como mencionas, son intercambios, como su nombre lo indica, entre países, entre actores del sur global, que están bajo unos principios muy importantes. Primero, el tema de la horizontalidad. Este es uno de los principios principales de la cooperación sur-sur, ya que aquí no estamos hablando de que algún actor puede ser superior a otro, ya sea por los recursos de conocimiento, recursos financieros que pueda tener, sino que todos los socios involucrados en una iniciativa de cooperación sur-sur pues deben ser tratados como iguales y todos deberían de tener la misma posición, voz, voto, entre otros. Otro tema que es muy importante en la cooperación sur-sur es el principio de la solidaridad. Y es que no podemos olvidar que la cooperación sur-sur gira en torno a poder ayudarnos entre socios en desarrollo, entre socios que compartimos culturas, que compartimos retos y que podemos apoyarnos mutuamente para poder solucionar estas problemáticas internas que podamos estar teniendo cada uno. Esta es un poco como la lógica del principio, de los principios de la cooperación sur-sur, en donde por supuesto están los costos compartidos, está el respeto por la autonomía de cada uno de los países, entre otros, pero con estos principios lo que la cooperación sur-sur hace es intercambios de conocimiento, de buenas prácticas, de experiencias, metodologías, técnicas, entre otros, para poder mejorar las condiciones de otro país. Eso significa que para crear o para empezar un proyecto de cooperación sur-sur, primero tenemos que tener completamente claro cuál es esa problemática que queremos solucionar, que nos genere un desarrollo, por supuesto, y asimismo, cuál es ese otro socio que tenemos en el sur global que nos puede ayudar a solucionar esa problemática. Eso es un poco como de manera básica qué es la cooperación sur-sur, cómo lo entendemos y lo trabajamos desde el gobierno de Colombia, básicamente. Y ya para pasar al apellido de la pregunta, y es cómo esto puede habilitar financiamiento. Primero, la cooperación sur-sur de hecho es una modalidad reconocida y que entre todos los países del sur global nos vemos como países que tenemos muchas capacidades, pero que al mismo tiempo tenemos recursos limitados para poder hacer este tipo de ejercicios de cooperación. ¿Eso qué quiere decir? Que la cooperación sur-sur muchas veces se lleva a cabo incluso sin tener recursos financieros o al menos grandes recursos financieros que nos puedan apalancar estas iniciativas. De hecho, hemos tenido casos aquí en donde tenemos proyectos de cooperación sur-sur en donde no se han involucrado ningún tipo de recursos financieros. Y voy a poner un ejemplo de esto, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia tuvimos muchos intercambios en donde incluso se desarrollaron plataformas de software, de teledetección de incendios, por ejemplo, en un momento en donde nadie tenía recursos para gastar en este tipo de intercambios, en donde incluso teniendo los recursos no nos podíamos ver cara a cara y todo se tuvo que haber hecho virtual. Entonces, primero esa claridad de que la cooperación sur-sur en esencia muchas veces no cuenta con muchos recursos financieros. Esto, sin embargo, no quiere decir que los recursos financieros y esos esquemas de financiamiento pues no puedan llegar gracias a la cooperación sur-sur. Nosotros siempre la cooperación sur-sur la empezamos con esa base de cuál va a ser el intercambio que vamos a hacer, cuáles son esos resultados que queremos lograr y cómo vamos a generar una sostenibilidad y esa instalación de capacidades. Luego de que miramos todo eso, luego sí miramos la parte del financiamiento en un esquema de formulación de un proyecto, por ejemplo, de cooperación sur-sur. Nosotros usualmente ya nos vamos a un poco a la parte financiera, ya cuando tenemos definido todo lo que queremos hacer y asimismo, gracias a los resultados que podamos obtener en esos intercambios de cooperación sur-sur, es que ya empezamos a identificar esas posibilidades y esas oportunidades de financiación que podamos llegar a tener. Para nadie es un secreto que para muchos socios es mucho mejor
entrar a un proyecto en donde ya hubo una relación con otro país, con otros socios de otros lugares, en donde ya tienen una base de conocimiento construida y que solo requieren un empujón de recursos para poder ampliar sus resultados. Eso siempre ayuda mucho, ya tener una base de un proyecto de cooperación sur-sur exitoso que posteriormente nos pueda llevar a conseguir financiamiento de otros socios para ampliar todos esos resultados que nosotros queremos tener. Un ejemplo de esto es en muchos proyectos de subvención que seguramente muchos de los asistentes en este momento han aplicado o conocen este tipo de esquemas. Saben que en muchos de esos formularios les preguntan si ya han tenido algún tipo de ejercicio de cooperación entre los socios que están participando, si ya han recibido algún tipo de recursos, si ya han trabajado en algún proyecto de cooperación internacional con ese mismo socio o con otros, si esa buena práctica que quieren aprender o que están impulsando, si eso ya tiene algún tipo de base un poco más extensa de un antecedente. En esto nos ayuda mucho la cooperación sur-sur, en el tener ya una base que posteriormente podemos llegar y decir, miren, nosotros cogimos esta experiencia, la adaptamos, la mejoramos, la estamos utilizando, pero requerimos un par de recursos adicionales financieros que nos puedan llevar a otros resultados adicionales. En eso la cooperación sur-sur, digamos que nos da un antecedente también exitoso y que nos puede apalancar a generar y conseguir unos nuevos recursos financieros por parte de otros socios. Listo, Sebastián, muchas gracias. Adelante, Vir. Bueno, estoy totalmente como en línea con lo que cuenta Sebastián. Yo vengo del sector privado y desde ECOS lo que hacemos desde el año 2017 es vincular empresas y proyectos de impacto de América Latina con empresas y proyectos de impacto de India. Es decir, que nosotros estamos trabajando en este sur, ¿no? En estas dos regiones sur. Y desde el sector privado, en el 2017, cuando empezamos con esto, hablar de cooperación sur-sur para nosotros, sector privado, también era como Nubia decía al principio, una caja negra que no sabíamos por dónde empezar, a dónde ir a pedir colaboración, en dónde pedir financiamiento. Y concuerdo con Sebastián sobre que realmente cuando uno empieza estos vínculos entre organizaciones privadas, en cualquier parte del mundo, pero en este caso sur-sur, la colaboración debe ser horizontal. Es decir, no se trata de que una organización le pida ayuda a otra o que una región le pida ayuda a otra, sino que realmente haya una co-creación de un proyecto que sea un proyecto con objetivos comunes y que cada parte sepa exactamente cuál es el rol que ocupa, ¿no? Y con respecto al financiamiento, a cómo llega el financiamiento o cuál es cómo se habilita el financiamiento a partir de la cooperación, nosotras hemos comprobado desde ECOS que cuando hay proyectos de cooperación sur-sur, el financiamiento o los recursos se habilitan porque se genera confianza. Si hay dos organizaciones que están poniendo esfuerzos y saberes en ejecutar un proyecto, se diversifican los riesgos, hay más capacidades puestas a disposición y esto puede crear mecanismos que son innovadores o mecanismos, por ejemplo, la coinversión, mecanismos que son innovadores a nivel global para financiar un proyecto. Y les voy a dar un ejemplo concreto para que podamos ilustrar de qué estoy hablando, ¿no? Hace ya unos años, IRENA, que es una organización, la Agencia Internacional de Energías Renovables, hizo una cooperación sur-sur, es decir, ellos son expertos en decir si un proyecto es de energías renovables o no, ¿no? Hizo una cooperación sur-sur con un fondo de países de los Emiratos Árabes, un fondo de los Emiratos Árabes. ¿Qué hizo el fondo de Emiratos Árabes? Puso fondos, ¿no? Puso dinero. ¿Qué hizo IRENA? Seleccionó 26 proyectos de diferentes países del sur, que eran pequeños proyectos pilotos seleccionados de diferentes tecnologías solares, hídricas, biogás, etcétera, de contextos en países de desarrollo, proyectos para generar acceso a energía, mejorar infraestructura, reducir la dependencia de combustibles fósiles, que en general se ejecutaban en diferentes comunidades que necesitaban estos proyectos, y en esa cooperación, uno poniendo conocimiento y el otro poniendo el financiamiento, se logró que además sectores privados de esos otros países, en donde se iban a ejecutar estos proyectos, los gobiernos de esos otros países y algunos fondos de desarrollo también aportaran
el doble casi, no el doble exactamente, pero casi el doble de los millones de dólares que invirtió el Fondo de Países de Emiratos Árabes para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces esto, cuando hay esta cooperación entre una entidad que sabe lo que hay que hacer, que es impulsar proyectos regionales o locales, y otro que poner fondos, atrae más fondos en un programa de coinversión, y además estos fondos vienen por lo que yo les decía antes, ¿no? Porque genera confianza que ya se hayan unido otras organizaciones y se disminuyen los riesgos para los que financian, se disminuyen los riesgos cuando se coinvierte. Bueno, los riesgos se dividen, ¿no? Es como, para ellos es como poner los huevos en diferentes canastas, ¿no? Entonces, nosotros desde ECOS, la verdad que tenemos comprobado que la cooperación sur-sur nos fortalece a la hora de salir a buscar financiamiento, y si yo mezclo mis saberes de Argentina con los saberes de India, puedo salir con mucho más poder a buscar fondos para ejecutar proyectos, y nosotros lo hemos vivido específicamente, más adelante les cuento el caso específico. Y otra cosa importante de la cooperación sur-sur es que es una oportunidad que tenemos en el sur para realmente unirnos para buscar soluciones para nuestras regiones y poder salir a buscar fondos en el sur también, o en el norte, pero fondos que se adecúen a nuestras realidades y a nuestros proyectos y a nuestra forma de implementarlos. Esto es llevar la idiosincrasia, la cultura, la voz, la experiencia de las organizaciones que estamos en el sur, implementando proyectos que absorben o que tratan de solucionar problemas sociales y ambientales con nuestras propias idiosincrasias, darle el valor que necesita esa idiosincrasia, esa cultura, y salir realmente, aliarnos con otros del sur, nos da el poder de salir a buscar también fondos y probar que nuestras soluciones, así estructuradas como nosotros sabemos estructurarlas para el sur, funcionan, que no tenemos que traer soluciones de otros lados del mundo. Así que tenemos la gran oportunidad de aliarnos y de fondear estas alternativas o proyectos privados o públicos también, o un mix entre ambos, plasmando nuestra idiosincrasia y nuestra forma de hacer las cosas, y eso es muy valioso. Ok, Sebastián y Virginia, muchísimas gracias por estas conceptualizaciones. Están muy valiosos los términos, también los ejemplos. Algo que mencionaba Virginia es muy importante, y es con respecto a la manera en la que se encuentran como los fondos adecuados para cada iniciativa. Algo que es muy valioso de la cooperación sur-sur es que, como también lo mencionaba anteriormente Sebastián, está muy enfocado en ver qué le funciona, ver qué es lo más adecuado para los países que estamos abajo. Digamos que hay un tema que es un poco geopolítico, es un poco histórico de cómo funcionan ciertos mecanismos en la parte norte del globo y cómo funcionan en la parte sur. Y realmente es muy valioso en esta colaboración que nosotros entendamos cómo nos podemos ayudar entre nosotros, que conocemos cuáles son nuestras necesidades, a pesar de que estemos en continentes diferentes, hay muchos puntos en común. Entonces, esa oportunidad de buscar soluciones en grupo es muy valiosa y la podemos encontrar a través de la cooperación sur-sur. Ahorita Virginia nos hablaba un poco, lo mencionaba, mirar los proyectos, cuáles son los objetivos y cuáles son los roles que cada uno de los actores, digámoslo así, tiene en esos proyectos que se quieren realizar. Un poco como abrebocas a la próxima pregunta que tenemos, yo les quiero hacer una pregunta y es la siguiente. La cooperación tradicional es un poco vertical. Es una cooperación que se denomina bilateral, pero finalmente en el término estricto del funcionamiento tiende a ser un poco unilateral, donante y receptor de fondos. Y lo que hace luego la cooperación sur-sur es la horizontalidad y crear una colaboración, alianzas entre estos actores, que tal vez hay que cambiar un poco el mindset y tal vez el término ya no son actores. Pero entonces yo les quiero preguntar, en su experiencia, ¿cuáles son los actores que participan en la cooperación sur-sur, teniendo en cuenta que
consideramos en el ecosistema como actores a cooperantes, financiadores, donantes, por otro lado el sector privado, la sociedad civil, las fundaciones. Entonces, quiero entender un poco si todos estos actores que yo acabo de mencionar están involucrados en esta cooperación sur-sur, cuáles de una manera mayor o menor, qué perspectiva tienen. Quisiera arrancar con Virginia. Bueno, sí, muy interesante tu pregunta porque es importante entender cuál es todo ese ecosistema que en realidad está a disposición que tiene diferentes actores y diferentes sectores que están a disposición de que la cooperación sur-sur suceda, ¿no? Y ahí ese gran ecosistema está formado por todos los sectores que, que existen incluso en el ecosistema de impacto, que son los sectores del gobierno. Si necesitamos entonces al sector gobierno, lo llamamos para que coopere, el sector de la academia, el sector de las agencias de comunicación, de las agencias técnicas, de los gobiernos, de todo el sistema financiero, tanto privado como el sector de las bancas de desarrollo, el sector de los consultores. También está ese sector que es el experto, es quien va a articular a todos estos actores para que la cooperación suceda, ¿no? Ahora, ustedes fíjense, todos los sectores de una economía pueden estar involucrados, son potenciales actores de una cooperación sur-sur, son potenciales actores, ¿no? Las organizaciones que están en territorio también es otro actor que puede estar dentro de una cooperación, es otro sector, ¿no? Todas las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, nosotros trabajamos con el ecosistema de impacto, ¿no? Entonces yo voy a hablar siempre de empresas de impacto, de empresas sociales, aunque las empresas tradicionales también podrían ser parte de esta cooperación sur-sur. Y les decía, ¿no? Para entender quiénes de estos actores serán parte de una cooperación específica, siempre existe una organización que es la organización que sabe a quién aliar con quién, o a quiénes sentar en la mesa del proyecto, ¿no? Y puede sentar a cualquiera de estos en función de lo que necesite el proyecto. Nosotros tenemos un proyecto que estamos ejecutando entre India y América Latina, entre India y específicamente Argentina, en el cual es ECOS quien generó esa mesa y trajo a la mesa a los diferentes players que debían dialogar para que la cooperación, esto es todo sector privado, para que la cooperación existiera, ¿no? En ese caso fue ECOS quien articuló a la Organización de India. El gobierno de India también participó en una mínima parte, pero es una cooperación principalmente del sector privado. Los fondos vinieron del sector privado, de alguna ONG. Esta es una cooperación que trajo a la mesa a una organización del territorio, de pueblos originarios del norte del país. Y bueno, entonces, todos desde nuestro punto de vista y con las experiencias que nosotros tenemos, todos estos sectores que yo les mencionaba, el sector financiero, gobierno, consultorías, incubadoras, el sector privado empresarial, el tercer sector de la sociedad civil, y el financiero, que creo que lo dije ya, todos estos sectores tienen actores que son parte de la cooperación sur-sur, ¿no? Que podrían ser parte, sentarse en la misma mesa para un proyecto de cooperación sur-sur. Ok, Virginia, muchas gracias. Adelante, Sebastián. Gracias, Nubia. Sí, así como menciona Virginia, tenemos que mirar la cooperación sur-sur y todo el ecosistema que lo acompaña. Nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados desde agencias de cooperación, desde ministerios, en mirar la cooperación sur-sur como una cooperación entre países, y es precisamente porque tenemos diferentes mecanismos que formalizan estos intercambios a través de acuerdos de cooperación internacional, a través de acuerdos de cooperación técnica que tienen los países ya desde hace 30, 40, 50, 60, incluso más años. Pero, así como menciona Virginia, tenemos muchos más actores que están involucrados en la cooperación sur-sur y los cuales nosotros mismos, ni siquiera desde las agencias de cooperación, llegamos a tener todo ese ecosistema y todos esos actores mapeados, ya que cualquier actor puede hacer un tipo de cooperación sur-sur, si bien no pueda estar registrado y digamos como nosotros teniendo el reporte, entre otros, sabemos que hay acciones e iniciativas de cooperación sur-sur
todo el tiempo. Nosotros, por lo menos, desde la APC Colombia, lo que hacemos es no bloquear ese tipo de, de cooperación, de esta modalidad de cooperación, a ningún actor. Nosotros somos abiertos a incluir al sector privado, al sector público, a las organizaciones de sociedad civil, a la academia, entre otros, y todos ellos quieren de alguna manera hacer cooperación sur-sur, precisamente porque al ser el sur global encontramos muchos valores, muchos retos, asimismo muchas fortalezas que compartimos con otros países y que podemos aprovechar este vínculo cercano que ya tenemos con muchos países, hablando concretamente de la región de América Latina y el Caribe, que ya nos encontramos en muchos espacios, que sabemos que está trabajando el uno, que está haciendo el otro y cuál, en quién me puedo apalancar para poder apoyarme. Asimismo, tenemos que empezar a ver otras regiones. Estamos muy acostumbrados a ver nuestros vecinos porque claramente compartimos idioma, compartimos historia, compartimos muchos valores culturales, pero luego cuando nos vamos, por ejemplo, a África, en donde muchas veces lo consideramos un continente que está un poco más lejano y muchos incluso tienen un poco la costumbre y la percepción de que qué vamos a aprender nosotros de África. Pues resulta que África tiene un montón de buenas prácticas y fortalezas que nosotros también podemos aprender. Y de ahí hemos sacado un montón de iniciativas de cooperación sur-sur en donde cada vez más las personas están viendo, bueno, ¿y qué tal si aprendo esto del sudeste asiático? Estamos muy acostumbrados a ver a Asia, al continente como tal, al continente asiático como un, un continente lleno de países muy adelantados, con muchas tecnologías, y resulta que nosotros también, a nuestra manera de tenerlo, en América Latina tenemos muchos avances tecnológicos que pueden ser complementados también por esos avances de ellos. Ahí es donde entonces, y también para contar un poco los ejemplos, tuvimos un proyecto de cooperación sur-sur en metodologías de fortalecimiento empresarial, especialmente para pymes, que era un proyecto entre Colombia y Argentina. En ambos, uno del enfoque especial que tenía este proyecto era que tenía un enfoque territorial. La institución colombiana que estaba participando, que es el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, ellos tienen las metodologías ya aprobadas, que ya han implementado, que ya están compartiendo con el mundo, y lo empezaron a compartir con Argentina y asimismo empezaron a aprender de Argentina otras metodologías y otras facilidades de ese ecosistema de emprendimiento que tiene en Argentina hacia acá. De esa iniciativa, luego se empezaron a charlar, encontrar una red global de pymes, de este tema de fortalecimiento empresarial, se vincularon a esta red, cada vez más están trabajando con esta red, se dieron cuenta que con Japón estaban teniendo muchas similitudes de esas buenas prácticas, de esas metodologías que se estaban utilizando, y de ahí se fue escalando un poco más y más y más. Y de hecho ahí ellos encontraron de alguna manera como ese ejercicio de sostenibilidad financiera, ya que no solo eran en su territorio quienes estaban compartiendo estas metodologías, estas buenas prácticas, sino cada vez más encontraron oportunidades para compartirlo con otros países, con otros territorios y poderse estar fortaleciendo mutuamente. Tanto así que luego los terminaron contratando para hacer consultorías ya a nivel regional, incluso de trabajar mucho más con países africanos. Puntualmente en ese proyecto también terminamos hoy en día teniendo un curso entre esta institución colombiana ofrecido hacia diferentes países africanos y que asimismo a ellos también les dio de alguna manera sostenibilidad financiera porque ya tienen muchas consultorías y muchos cursos que resultan siendo pagos por esos países por querer aprender estas buenas prácticas de Colombia, que en su mayoría incluso ellos lo comparten gratis, que es un poco el espíritu de esa cooperación sur-sur, pero solo como para comentarles que sí existe la posibilidad de, en medio de estos intercambios de sur-sur, pues que aparezcan iniciativas que nos generen financiamiento y sostenibilidad a las diferentes instituciones. No siempre es fácil conectar con nuevos actores, no siempre es fácil atraer al sector privado a trabajar en una modalidad de cooperación que, como dije hace un rato, no siempre tiene recursos financieros, donde muchas veces son recursos bastante limitados, pero lo que siempre nos une y lo que termina llevando a estos actores a unirse, a participar y a generar este tipo de alianzas multiactor, porque hemos tenido también muchos proyectos en donde está un actor del sector privado aprendiendo de otro actor del sector público. Ahí hemos tenido diferentes proyectos en turismo, incluso en temas de moda, entre otros, con República Dominicana, que también trabajamos mucho estos temas, y se van generando cada vez más y más y más alianzas que podemos ir haciendo y que no muchas veces se piensa que el Ministerio de Turismo de un país se puede estar hablando con otra institución de turismo privada en otro país, sino que eso siempre puede pasar. No necesariamente se tienen que hablar los públicos con los públicos y los privados con los privados, sino cada vez generar un poco más esta diversidad, de lo cual también tenemos que aprender mucho de los países, por ejemplo, del sudeste asiático, quienes cada vez más tienen estos modelos multiactor
en los cuales, por ejemplo, con Singapur, ellos tienen un modelo de cooperación sur-sur un poco diferente, y en donde ellos impulsan a las instituciones públicas a participar, pero no solo eso, sino que participe una institución pública de la mano de una institución privada que pueda compartir también sus conocimientos en alianza, que ese es un modelo que también nos interesa mucho y que cada vez más vemos que genera sinergias entre las necesidades de los diferentes países y que al final, pues, la idea es que puedan beneficiar e impactar a las comunidades en los territorios, que es lo que más nos interesa en todas las modalidades de cooperación. Maravilloso, Sebastián, Virginia, muchas gracias. Realmente es importante entender esto porque nosotros venimos de una cooperación tradicional y de ciertos modelos anteriores que eran tal vez un poco rígidos en cuanto a los actores que estaban involucrados en ellos. Y hoy en día, con todas las coyunturas que han ocurrido en todo el ecosistema financiero y demás, surgen nuevos modelos, como por ejemplo la cooperación sur-sur, y se sale un poco del molde. Entonces empiezan a entrar nuevos actores, a relacionarse unos que antes de pronto no lo hacían de la misma manera. Sebastián menciona la dificultad a veces para conectar con el sector público, pero ahora lo que está ocurriendo es que estamos generando una interacción mucho más grande entre todos ellos, y es bastante valioso ver que nuevamente todos estos actores empiezan a cambiar un poco la perspectiva y empiezan a unirse a otro tipo de organizaciones para poder crear alianzas que los beneficien a todos, que finalmente es un poco el objetivo que tiene la cooperación sur-sur. Quise hacer esta pregunta porque en nuestra siguiente pregunta vamos a hablar sobre algo relacionado a los actores. Entonces, paso directamente al siguiente tema que queremos hablar, y es el tema de los incentivos. Por incentivo podemos entender diferentes cosas en nuestro ecosistema, pero principalmente, como está acá en la pregunta, es ¿qué motiva a? Entonces, los actores que están en este ecosistema y que entran a crear alianzas, estrategias a través de la cooperación sur-sur, ¿qué es lo que a ellos los motiva para poder generar estas alianzas? Alrededor de esto va la pregunta que le quiero hacer en primer momento a Sebastián y luego a Virginia, y es, ¿qué es lo que motiva a estos actores a que busquen a otras organizaciones dentro del ecosistema y quieran generar alianzas sur-sur, todo con el fin de sostenibilidad financiera e impacto? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que ellos buscan en otras organizaciones y por qué se quieren involucrar en la cooperación sur-sur? Adelante, Sebastián, si te parece. Gracias, Novia. Bueno, un poco como lo comentaba hace un rato, siempre el principal motor de las instituciones de participar en este tipo de iniciativas va a ser el generar desarrollo, solucionar una problemática que ellos tienen. Y ahí nosotros siempre hemos empezado un poco en la lógica de la cooperación sur-sur. Todas las iniciativas tienen que salir de un solicitante, valga la redundancia de que evidentemente alguien tiene que solicitarlo, pero no lo solicita porque sí, lo solicita porque ya identificó una problemática, identificó cuáles son las causas de estas problemáticas, identificó cuáles son esos impactos negativos que está teniendo su comunidad, su territorio, su población en el día a día, y cómo pues realmente quieren encontrar una solución para esto. Ahí es donde entonces identifican al siguiente socio. Siempre el incentivo más grande va a poder ser generar un desarrollo en tu territorio, en tu comunidad, en tu institución, entre otros. Y aquí es donde nosotros siempre impulsamos mucho a las instituciones a que no lo vean como un proyecto solo de mí para mí, por decirlo de alguna forma. Nosotros siempre movemos a que este tipo de iniciativas puedan generar conexiones entre diferentes actores, en que no solo sea una institución el que lo pida, en que, por ejemplo, si lo pide el Ministerio de Turismo y es un proyecto sobre formalización del empleo en el sector turismo, pues que también podamos vincular a otras instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo en este tipo de iniciativas. Y cada vez más se sumen más aliados para poder solucionar problemáticas que ellos puedan tener. Porque muchas veces nos acostumbramos a mirar
un poco el ecosistema cercano que tenemos y que tenemos, eso es lo que nos impulsa y nos motiva a generar este tipo de iniciativas y solucionar, ¿no? Y resulta que muchas veces en nuestro mismo país, en nuestro mismo territorio, incluso en nuestro mismo sector, hay otras instituciones que ya tienen esa misma problemática y que nos podemos unir para poderlo solucionar. Entonces, un poco siempre es invitar a todas las instituciones a verlo de manera un poco más amplia, que no se vean como solo ellos, sino tener ya una estrategia un poco más amplia, vinculando más actores y que todos se unan en ese propósito común para solucionar esa problemática. Ese es, digamos, como el punto cero de todo proyecto de cooperación sur-sur que nosotros impulsamos, y es miren bien cuál va a ser su problemática y asimismo a quiénes más pueden juntar que los pueda beneficiar. Y ahora entonces la siguiente parte del incentivo es qué hay para mí, qué puedo ganar. Yo ya tengo la necesidad, ya tengo la problemática, pero entonces ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo llegar a solucionar a través de esta modalidad de cooperación? Ahí nos vamos al otro lado, de identificar cuál es ese otro país que tiene esa buena práctica que muchas veces estamos acostumbrados en la cooperación sur-sur a que estas buenas prácticas puede ser, por ejemplo, una guía que se esté utilizando, alguna política pública, entre otros, pero la idea siempre es ver cuál va a ser la manera de adaptar y de implementar esa buena práctica en nuestro país de manera innovadora. Y aquí es donde pueden incluirse un montón de recursos adicionales que no siempre se tienen en cuenta en estas estrategias, en estas iniciativas de cooperación sur-sur, digamos como de la manera tradicional, como usualmente desde agencias de cooperación lo trabajamos. Y aquí pongo un ejemplo de un proyecto que tuvimos con Paraguay de bomberos. Como ustedes saben, en muchos países los cuerpos de bomberos son cuerpos de bomberos voluntarios. En el caso de Colombia hay unas ciudades donde sí tienen unos cuerpos de bomberos que tienen apoyo financiero administrativo, que hacen parte de las administraciones locales, entre otros, e incluso hay una cabeza nacional. Pero en otros países no es así. Muchos de esos cuerpos de bomberos son completamente voluntarios, se tienen que luchar un poco de ese financiamiento y esos recursos para poder avanzar y construir sus capacidades. Ahí tuvimos un proyecto muy bonito también con enfoque territorial, con la ciudad de Cali y el gobierno de Paraguay, ese sí era el cuerpo de bomberos a nivel nacional, en donde querían aprender unas metodologías. Entonces, claro, podemos tener un poco esa clase virtual, por decirlo de alguna forma, compartir el conocimiento. Mi incentivo es aprender, listo, ya aprendí un poco la teoría, muy chévere, excelente. Luego, ¿cuál va a ser ese complemento? Pues la práctica. Y entonces ahí nosotros lo que pudimos hacer a través de APC Colombia fue financiarle ese viaje a los bomberos de Paraguay para que vinieran a Cali, se fortalecieran sus capacidades ahí, tomaran un curso, fue como semana y media, 2 semanas que estuvieron intensivo en diferentes ambientes para controlar juegos en entornos urbanos, que era un poco el enfoque de ese proyecto. Y ellos nos decían como, miren, nuestro incentivo no es solo capacitarnos a nosotros, porque evidentemente puedo volver a mi país y si hay alguna llamada, pues poder atacar este incendio con una mejor preparación, cautela, entre otros, sino que también tenía un enfoque de formador de formadores, el cual era otro incentivo. A todos estos bomberos se les certificó como formador de formadores para poder compartir estas buenas prácticas, esta metodología que de hecho está certificada de manera internacional y poderlo compartir en su país. Entonces aquí el incentivo no solo era propio, sino que tenían un incentivo mucho más grande de poder fortalecer a todos los demás cuerpos voluntarios de Paraguay a nivel territorial y que todos se pudieran capacitar, que todos tuvieran esta capacidad instalada en los territorios y asimismo incluso ellos llegaron a compartir esto a otros países de la región ya luego de manera conjunta con Cali. Entonces muchas veces invitarlos a mirar el incentivo no solo de manera como institucional y desde tu perspectiva, sino mirar también después cuál puede ser ese otro incentivo que me puede generar desarrollo en otras instituciones, en otros territorios en el país. Y eso es lo que hemos visto que muchas veces es el mayor motor y que impulsa este tipo de cooperación para generar mayores resultados y mayores beneficios al desarrollo. Súper, Sebastián, muchísimas gracias. Adelante, Virginia. Sí, gracias. Mirá, no, es que Sebastián dio con un punto tan clave que nosotros lo vemos en el sector privado, en el que yo trabajo, que es el sector de impacto. Cuando estamos buscando estos proyectos de colaboración sur-sur, realmente estamos viendo más allá que nuestro propio proyecto, tal como lo explica Sebastián, ¿no? Es decir, ¿qué solución ya hubo en el territorio que yo puedo replicar porque dejaron lecciones aprendidas o qué lecciones puedo dejar yo para que otros lo repliquen? Porque si estamos hablando de solucionar problemas sociales y ambientales, la verdad es que los que estamos en este ecosistema queremos que se esparzan por todo el mundo, ¿no? Y todo nuestro sur global.
Lo que nosotros vemos muy concretamente como beneficios, estrategias que buscamos, los que estamos en la cooperación sur-sur, en el sector privado, es acceso a nuevos mercados y a cadenas de valor compartidas. Y esto, por ejemplo, pasó con una empresa argentina que tiene una solución muy económica para medir la calidad de las semillas. Acá nosotros somos un gran país productor de agrícola y de producción de muchas semillas. Entonces, tenemos en la cadena de valor de esas semillas, antes de que llegan al puerto para ser exportados, hay que medir la calidad porque de eso va a depender el precio de venta, ¿no? Y esa medición que se hace en los laboratorios es carísima. Imagínense, acá en Argentina tenemos grandes productores, tal vez eso no incide tanto en el precio final de venta, pero como costo, digamos, pero en países como India, en donde todos son pequeños productores, en India son todos pequeños productores, tener un precio tan alto de evaluación de la calidad de la semilla incide significativamente. Entonces, Sumagri es una empresa que creó una tecnología que permite medir la calidad de la semilla de manera barata y con el celular, escaneando con el celular una aplicación. ¿Qué hizo Sumagri? Dijo, bueno, quiero buscar nuevos mercados. Voy a hacer una cooperación con organizaciones de India, que son clusters, que reúnen a cientos de pequeños agricultores. Allá en India los agricultores tienen 1 o 2 hectáreas como máximo. Entonces tienen clústeres se hizo una cooperación con clústeres de pequeños agricultores y esto le permitió entrar con esa solución a estos clústeres con cientos de usuarios, seguir probando la solución y le dio a los pequeños productores soluciones de bajar costos de manera muy significativa a esto de la calidad, de mostrar la calidad de la semilla con bajo costo, ¿no? Entonces, Sumagri, realmente la cooperación que hace con estos clústeres es porque le interesaba seguir probando la solución, pero además abrir nuevos mercados, entrar en nuevas cadenas de valor. Otra de las cosas que nosotros vemos es el intercambio de tecnologías y conocimientos. Miren, hay muchos intercambios que se hacen entre América Latina y la India, que aprovechan, que nosotros desde América Latina aprovechamos un conocimiento, por ejemplo, que tiene India, que es armar empresas sociales y empresas de impacto con gran escala, o que piensan en una solución a gran escala. ¿Y por qué? Porque ellos, allá, son el país que tiene más habitantes en el mundo, y saben todas las soluciones. Los indios, cuando crean proyectos pensando en abordar una escala enorme que nosotros no conocemos en Argentina y en América Latina, ¿no? Entonces, son 1.500 millones de habitantes, cada proyecto que sale empieza pequeño, pero siempre lo crean con una mirada de una escala muy grande. Entonces, ese tipo de conocimientos, de proyectos a gran escala, es un tipo de conocimiento que podemos nosotros buscar en India, ¿no? Como latinos. Pero también, siempre hablo de India y América Latina porque es nuestro negocio, ¿no? Nuestro punto es vincular estas 2 regiones que creemos que tienen mucho potencial de vinculación e intercambio. Hubo una experiencia muy interesante en este sentido de buscar un intercambio tecnológico y de conocimiento entre Brasil y la India, una incubación que hicieron agencias técnicas de desarrollo de ambas partes en estas 2 regiones, en donde reunieron en realidad a 5 emprendedores de India y 5 emprendedores de América Latina, de agri-food tech, es decir, tecnologías para el agro, pero tecnologías, eran startups rurales y de innovación en el sector agroalimentario, ¿no? Entonces, ¿qué buscaban? Los incubaron, hicieron intercambios de conocimiento, entendiendo que Brasil es muy fuerte en este tipo de tecnologías y que podía hacer un gran intercambio o una gran enseñanza de innovaciones a India, que lo necesita mucho. Es decir, y ahí, ¿quiénes se beneficiaron? Se benefician los países, pero se beneficia también el sector privado, estos pequeños emprendimientos, ¿no? Otra estrategia específica, otro motivo por el cual hacemos estas vinculaciones es el financiamiento. Nos abre las oportunidades de financiamiento. Hay organizaciones financieras del mundo que están buscando impulsar proyectos de impacto en el sur global que sean de cooperación, que escalen soluciones en otra parte del mundo, etc. Y uno de los ejemplos, el que yo contaba de IRENA y el Fondo de Emiratos Árabes, que les contaba al inicio, ¿no? Y la otra, además,
cuando yo hago cooperación sur-sur, abro mis posibilidades de conseguir fondeo, ¿no? Si yo, como Argentina, me alío con una organización de cualquier país latinoamericano o de otra parte de África o de Asia, estoy abriendo mi abanico de oportunidades financieras, ¿no? De financiamiento. Y por último, replicar proyectos. Para replicar proyectos. Miren, el proyecto que estamos ejecutando en este momento con ECOS es un proyecto es replicar un proyecto que India venía replicando en diferentes partes del mundo. Hicimos una alianza con Barefoot College, quiere decir la Universidad de los Pies Descalzos. Es una universidad que está en la zona rural de India, que entrena a mujeres rurales de todo el mundo, y por supuesto indias, la mayoría de las empresas, de las mujeres que entrenan son indias, mujeres que no saben leer, que no saben escribir, que vienen de contextos rurales sin luz solar, las entrenan como expertas en producir pequeños sistemas solares fotovoltaicos para sus domicilios, ensamblarlos, colocarlos, repararlos, etc. Y esas mujeres, después de un entrenamiento de 6 meses, vuelven a sus comunidades con la posibilidad de brindar luz a las comunidades, en comunidades donde no hay luz, ¿no? Entonces vuelven, no solamente con eso, sino que vuelven totalmente empoderadas, etc. Con muchos beneficios para la comunidad. Ese proyecto de entrenar a mujeres en India y después que estas mujeres lleguen a sus comunidades y buscar financiamiento para instalar luz solar fotovoltaica en comunidades rurales, se ha hecho en muchas partes del mundo. Lo que nosotras hicimos fue una alianza para replicar eso en Argentina, en comunidades del norte que no tienen luz. Entonces, cuando salimos a buscar fondeo, estamos hablando de cómo llegar al financiamiento, ¿no? Cuando salimos a buscar fondeo, nos tomó mucho tiempo, pero fue fácil convencer de que era un proyecto que perfectamente podía ser llevado a cabo. ¿Por qué? Porque había antecedentes, ¿no? Entonces ¿qué pasa con el financiador? Cuando veo un proyecto que ya tiene antecedentes y que incluso tiene involucrados algún jugador como Barefoot College, que ya lo hizo en otros países, esto también da la certeza que se van a reducir riesgos de que fracase el proyecto, por ejemplo. Es decir, estamos reduciendo costos de réplica, ¿no? Porque además nosotros salimos a replicar el proyecto con una experiencia y lecciones aprendidas. Entonces, todo esto es lo que buscamos nosotros cuando hacemos esta cooperación sur-sur, o buscamos cooperación con otras organizaciones de nuestra región o con otras regiones del sur global. Ok, muchísimas gracias a los dos. Está muy interesante esta profundización que hicimos en la parte de los incentivos, porque a veces está muy establecido que hay simplemente una intención directa de intercambiar recursos cuando estamos hablando de cooperación o de cooperación tradicional. Simplemente un financiador tiene un dinero y hay un operador que está buscando cómo ejecutar su proyecto y simplemente quiere el dinero para poder ejecutarlo, pero la cooperación sur-sur nos trae intereses más allá, no solamente movilizar recursos, no solamente que el dinero fluya de un lugar a otro, sino que de por sí la cooperación nos trae intercambio, como lo mencionaron ambos, de alianzas, contactos un poco y también mucho intercambio de conocimiento, que es por lo que popularmente se le conoce mucho más a la cooperación sur-sur, pero ustedes mencionan aspectos bastante importantes. Ya no hay tanto pragmatismo, no es solamente ahí, me interesa recibir dinero, me interesa recibir un beneficio tributario, estamos hablando de algo más, estamos hablando de que queremos generar soluciones, de que queremos generar impacto, de yo quiero solucionar algo, entonces busco a las personas que me ayuden a solucionar, como lo mencionaba Sebastián. Luego Virginia también nos trae un poco de profundización en el tema de replicar proyectos. No estamos hablando solamente de conseguir dinero y ejecutar, estamos hablando de rediseñar, estamos hablando mucho de aprender de los demás, y esto creo que es muy importante en el contexto de la cooperación sur-sur. Esto que en Impacta llamaríamos el win-win dentro de la horizontalidad. Tú ganas, yo gano, y miremos cuál es la forma en la que podemos potenciar realmente nuestra alianza para que podamos ganar al máximo todos los actores que estamos involucrados. Muchísimas gracias a ambos por
por estas intervenciones. Ahora, ya que estábamos hablando un poco de los roles que tienen los actores y aquí aprovechando para irnos a detalles más específicos frente a lo que es la operación de la Cooperación Sur-Sur, ustedes que ya vienen trabajando con esto, que trabajan en el caso de Vir en Argentina y Sebastián aquí en Colombia principalmente, entonces nos vamos a algo más directo. Ya habíamos hablado de buscar plata, buscar dinero, fondos, recursos a través de la Cooperación Sur-Sur. Entonces, la siguiente pregunta va enfocada a cuando una organización, bueno, aquí tenemos organización, pero nos podemos referir a diferentes tipos de actores, hablamos de sociedad civil, hablamos de empresas, cuando quieren conectarse con este tipo de cooperantes que tenemos en el Sur-Sur, como algunos de los que ustedes ya nos venían mencionando a lo largo de la conversación, ¿cómo pueden contactarse con ellos? ¿Cómo pueden conectarse? Específicamente, ¿hay organizaciones a los que ellos pueden acudir para poder conectar con estos actores? ¿Hay plataformas? ¿Hay de pronto intermediarios para que ellos puedan encontrar a esos actores que de verdad quieren fortalecer la cooperación sur-sur? Y si quieren podemos arrancar por ahí, podemos arrancar por Virginia. Bueno, desde nuestra experiencia, a ver, nosotros cuando trabajamos en cooperación hemos descubierto que lo clave es para que una conversación de una posible colaboración comience, necesitamos conocernos, ¿no? Necesitamos conocernos. Entonces, nuestro trabajo es verdaderamente hacer puentes entre organizaciones e incluso entre organizaciones que a veces es un uno a uno, esta organización con esta, para que se conozcan y generar todos los espacios necesarios hasta que estas organizaciones se conozcan y entiendan qué quieren hacer juntas. Y a veces eso no es de uno con uno, sino que es una red con otra red, ¿no? O un equipo de personas que vienen de diferentes sectores con otro equipo de personas que vienen de diferentes sectores. Entonces, primero conocernos. Nuestro rol es hacer esos puentes. Venimos haciendo puentes entre India y América Latina, y lo que hemos hecho hasta ahora es ir a India cada año con gente de América Latina. Están todos invitados, invitadas a ir a nuestro próximo viaje, que es en marzo del año que viene. Volvemos a ir, hacemos una exploración del ecosistema de impacto de India, conocemos a muchísima gente y tenemos conversaciones que nos permiten empezar a conocernos. Y cuando yo estoy conectándome con otro país, incluso dentro de nuestra misma región, esta instancia de conocernos es importante, muy importante diría yo, porque hay una cultura que necesitamos entender. Ni les cuento cuando hay que pasar a otro continente, ni les cuento lo que sucede. Entonces, llegar de la mano con una organización que puede facilitar, sea pública o sea privada, facilitar esos encuentros y que genere un clima de confianza, acelera esa etapa de conocimiento, ¿no? Esa es la primera, conocernos. Y traes un tema muy importante, Nubia, que es el de ¿en dónde nos vamos a conocer, ¿no? Muchas veces hay intermediarios para conocerse. Nosotros hacemos que se conozcan indios y latinos, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que cuando viajan con nosotros, los latinos se conocen entre ellos, claramente, ¿no? Y luego hay otros espacios muy valiosos para conocernos, que son las redes. Impactia es una red. Hay que hacerse miembro de redes que nos hagan sentido. Otra red muy valiosa en América Latina para los emprendimientos de impacto es la red de impacto LATAM, para esas organizaciones que somos del ecosistema de impacto. ¿Y por qué les digo las redes? Y ponerse en contacto y hacerse miembro de las redes, que algunas incluso son gratuitas. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos ha pasado mucho en ECOS, que yo necesito un actor o un aliado para hacer algo rápido. A veces nos pasa que necesitamos conseguir rápidamente un aliado. En Colombia, el tiempo que me llevaría a mí llegar a tener conversaciones con gente de Colombia que tal vez conozca, que no sé, me podría llevar meses y meses esa conversación para sentir la confianza como para generar una alianza. En cambio, perteneciendo a redes, busco mi celular, quiénes son los miembros de Colombia de esa red, levanto el teléfono o pido un mail, mando un mail, y como somos de la misma red, me presento, soy Virginia, de ECO, pertenecemos a la misma red,
no saben, pero se los prometo, no saben cómo se aceleran las conversaciones, porque pertenecemos a la misma comunidad. Esto pasa con todos los miembros también de Impactia. Enseguida estamos con algo para colaborar, porque se genera un piso de confianza muy valioso. Hay que unirse a las redes, busquen las redes locales, regionales, incluso las redes que conectan con esos países en los que están ustedes interesados en hacer alianzas, ¿no? Y lo otro, que también es valioso al momento de conocer, bueno, como les decía, creo que esto ya lo dije, ¿no? Buscar expertos que hagan esas conexiones y que generen esos puntos de confianza o esos espacios en donde intercambiamos, ¿no? Esto para nosotros ha sido realmente fundamental. Súper, Virginia, muchas gracias. Adelante, Sebastián. Gracias, Virginia, porque yo creo que mencionaste muchas cosas que son muy importantes y en lo cual nosotros también siempre impulsamos a las diferentes instituciones y actores que trabajan en la cooperación sursura que hagan. Y es que muchas de estas redes de conexión que estabas mencionando, muchos ni siquiera caen en cuenta que tal vez ya hacen parte de una red. Algo tan sencillo como estar en un evento internacional en donde te empiezas a hablar con alguien de India, ya que estamos hablando tanto de India, alguien de India que nunca habías hablado y que te diste cuenta que tienen sinergias, y luego te charlaste con alguien de Indonesia, de Tailandia, Sudáfrica, Kenia, entre otros, y se dan cuenta que todos tienen muchas cosas en común y de repente crean un grupo de WhatsApp del evento, se empiezan a charlar, ya estás haciendo parte de una red, ya tienes un montón de contactos en el sur global, en diferentes países con los cuales puedes compartir y con los cuales puedes empezar a identificar esas fortalezas, esas buenas prácticas de las cuales tú puedes aprender y fortalecerte. Y asimismo tú, de alguna manera u otra, compartir y también fortalecer a estas instituciones, a estos otros actores. Y ya para ir un poco como respondiendo, nosotros de hecho desde la cooperación sur-sur usualmente no utilizamos la palabra cooperantes. Al menos desde Colombia nosotros intentamos sacar la palabra cooperantes del vocabulario de la cooperación sur-sur, ya que basándonos en esos principios, todos somos socios, todos somos iguales, todos estamos como en la misma condición de horizontalidad. Entonces siempre tratamos como de promover esta palabra porque cooperantes nos lleva a esa concepción tradicional de la ayuda oficial al desarrollo, entre otros. Entonces, solo como para hacer ahí una pequeña anotación. Y así como mencionaba Virginia, nosotros gran parte de lo que hacemos a las personas es, miren, ustedes ya hacen parte de redes, busquen tal vez algún experto, alguna institución que ustedes ya sepan que esté trabajando en esas temáticas que les pueda servir. Muchas veces incluso nos llegan consultas de instituciones y nos dicen, oigan, es que yo sé que en Alemania son buenísimos en este tema de electromovilidad, por ejemplo, pero no conozco a nadie, no me he hablado con ningún ministerio, no sé nada. ¿Cómo puedo colaborar con ellos? Y muchos de ustedes tal vez en este momento se estarán pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver Alemania con la cooperación sur-sur? Pues resulta que no quiero dejar de mencionar otra modalidad que es la cooperación triangular, que de hecho nace de la cooperación sur-sur, que mantiene los mismos principios de la cooperación sur-sur, en donde tenemos unos roles también muy definidos de qué es lo que tiene que ser cada actor y qué es lo que debería estar responsable y aportando cada uno. Y un poco de esta cooperación triangular es generar estas redes e impulsarlas. Entonces, les pongo este ejemplo de Alemania porque precisamente es uno de los países que más moviliza recursos en este tema de la cooperación triangular y en donde al ser un país un poco más distante nos llegan más de estas consultas y porque ellos, por ejemplo, con Colombia promueven mucho la cooperación con actores de África. Entonces nos llegan la institución y nos dicen, mira, yo sé que Alemania es un referente en esto, yo sé que en Sudáfrica hay algunas iniciativas, algunos ejercicios que se están haciendo, que en Kenia ya lo tienen implementado, entre otros. ¿Cómo hago para contactarme con ellos? Y nosotros les decimos, miren, a veces es tan fácil como conectarte en tu navegador, buscar en Google el nombre de la institución, el nombre de la buena práctica, te sale un correo de contacto y pruebas. Mandas un correo electrónico a ver si de pronto te contestan, incluso por LinkedIn, por este tipo de plataformas como LinkedIn, en donde muchos de ustedes seguramente habrán visto, por ejemplo, la publicidad de este panel a través de esa red social. Por ahí se consiguen muchas alianzas, se consiguen muchos actores con los cuales uno tal vez nunca ha tenido la oportunidad de contactarse y de interactuar personalmente,
pero que por ahí uno se puede llegar a relacionar y generar iniciativas de cooperación. Pero eso no es lo único. También hablando un poco más desde la perspectiva pública y de las relaciones internacionales que nosotros también manejamos mucho en conjunto con la Cancillería, no podemos olvidar que muchos de esos países, por ejemplo Colombia, hace parte de diferentes mecanismos de integración regional. Muchas veces uno ve en las noticias como que no, Colombia está haciendo esto con la Alianza del Pacífico, Colombia está haciendo esto con la CAN, con el proyecto Mesoamérica, por ejemplo, y siempre lo vemos como algo muy institucional del gobierno nacional que lo está liderando Cancillería, entre otros, y resulta que no. Muchos de estos mecanismos de integración regional nos permiten poder conectar con instituciones siendo nosotros una organización de sociedad civil, siendo un actor privado, siendo un actor de academia, por ejemplo. Esos mecanismos de integración regional tienen muchas oportunidades para todos para poder conectar y generar ese tipo de iniciativas. Y no solo aquí en América Latina, por ejemplo, con Colombia, cada vez más estamos impulsando esta interacción con mecanismos regionales de otras regiones, como por ejemplo ASEAN, que es esta asociación de estados del sudeste asiático, con los cuales estamos compartiendo buenas prácticas en carbono azul, por ejemplo. Y eso nos ha abierto cada vez más y más puertas para que las instituciones se puedan contactar con estos mecanismos, y estos mecanismos pues ya tienen mapeado en su región con quienes es bueno trabajar, y ahí también nuevamente con un simple correo electrónico, con una simple ojeada en las páginas de estos mecanismos de integración regional, van a encontrar un montón de convocatorias y oportunidades de generar iniciativas de cooperación con esos países. Entonces también ahí para invitarlos, porque no siempre hablamos de la integración regional, y es algo que en este tipo de modalidades de cooperación puede apoyar muchísimo para generar estas conexiones con otros países. Adicional a esto, también como para mencionar otras redes que muchas veces hacemos parte indirectamente y no caemos en cuenta, y son las redes entre ciudades. Las redes de ciudades son las redes más grandes que pueden haber. Hay tanto subregionales, regionales, interregionales en diferentes continentes, entre otros. Muchas veces, por ejemplo, Bogotá es de las ciudades que en Colombia más participan más redes de ciudades en el mundo. Entonces ustedes se pueden contactar y revisar. Eso todo está en la página de la alcaldía. Revisan, oye, en qué redes hace parte Bogotá. Y ustedes se dan cuenta de un montón de redes en donde hay otras convocatorias, en donde hay también incluso publicidad, portafolios de buenas prácticas de otras ciudades que tal vez también les puedan a ustedes interesar. Entonces los invito a también a explorar ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, aquí en Colombia, como ustedes saben, el año pasado tuvimos la COP16, que fue un ejercicio gigante alrededor de la biodiversidad. Y ahí participamos con ICLE, con una red de ciudades alrededor de la biodiversidad. Y con esa red de ciudades nos dimos cuenta cada vez más ese montón de oportunidades que nos brindan estas redes, en donde no solo pueden participar el gobierno local, sino que también pueden participar otras instituciones públicas, academia, privados, sobre todo, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, que es un mecanismo muy orientado al tema de emprendimientos, de empresas. Les recomiendo mucho que lo puedan revisar y explorar cada vez más esas relaciones que tal vez no hemos explotado, por decirlo de alguna manera, no hemos ahondado en qué más podemos lograr, y que muchas veces tenemos ahí el actor para poder generar iniciativas bastante grandes y que no lo hemos aprovechado. Magnífico, Sebastián. Virginia, muchísimas gracias. Creo que esta pregunta nos permitió llegar a puntos específicos muy interesantes frente a lo que es la cooperación sur-sur. Nuestra conversación, y aquí ya empiezo a traer un poco las conclusiones, nuestra conversación nos recordó mucho que la cooperación sur-sur no es como cuando buscamos a un gran donante y buscamos cómo poder acceder a él para que nos ayude y que sea muy directo. La cooperación sur-sur al final es un poco más una metodología, es un modelo de las formas de relacionarnos con otros actores, con otras organizaciones, con otras entidades en este mismo ecosistema, y cómo podemos todos avanzar a través de ella. Sebastián mencionaba, y no lo habíamos nombrado, si nos faltaba un poco lo que es la cooperación triangular, porque nos saca un poco de esos límites territoriales y nos permite entender de manera un poco coloquial cómo se están haciendo las cosas en otro lugar y aprender de eso, ver cómo nos podemos beneficiar. A veces esta cooperación triangular nos permite conectarnos con organizaciones en otra parte del mundo que tengan los mismos objetivos, que tengan metas en común,
Y lo que ocurre muchas veces es que hay como una ignorancia del concepto, como haber escuchado cooperación internacional, cooperación sur-sur o triangular, pero realmente no entender todo lo que se puede lograr a través de ella. Entonces, siento que también llegamos un poco al punto en esta conversación de que necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de mindset a la manera en la que se están entendiendo ciertos temas. Muy valioso lo que mencionaba Sebastián de que no se le concibe exactamente como cooperantes, sino como socios, porque un poco lo que queremos hacer desde Impactia y por lo cual estamos haciendo todos estos espacios para hablar de estos temas importantes, coyunturales y demás, es un cambio de mentalidad a entender todo lo que tiene el ecosistema y que muchas veces no sabemos porque no se habla en espacios comunes, porque a veces el lenguaje es un poco técnico. Entonces, es posible que utilizando otra manera de verlo, otros términos, cambiando ciertas palabras, podamos comprender mucho mejor de qué manera le podemos sacar provecho a todo esto. Y también Virginia mencionaba algo muy importante que son las redes. Todas estas grandes organizaciones que ayudan a generar alianzas, todos los eventos presenciales, virtuales, aprovechar las redes sociales también es una gran herramienta para a través de ellos acceder a nuevas redes, crear nuevas conexiones con otras personas y que esto siempre nos ayude a lo que he mencionado ya varias veces, a crecer en conjunto y a poder lograr todos esos objetivos en colaboración con otras organizaciones que, dicho de otra forma, tienen lo que uno necesita. Entonces, ¿de qué manera nos podemos conectar? Y con este comentario quiero pasar un poco al cierre de lo que tenemos para hoy. Entonces, yo quisiera que cada uno de ustedes en un par de minutos nos diera una conclusión sobre las personas que vinieron a vernos hoy a nuestro panel y a escuchar esta conversación tan valiosa, luego de que salgan de aquí ya con todo el conocimiento que hemos dado frente a cooperación y financiamiento estratégico en lo que es Sur-Sur. ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben buscar? ¿Cuál es la conclusión que cada uno de ustedes desde su lugar quiere dar para nuestro público? Si quieren, arrancamos por Sebastián. Gracias, Nubia. No, pues la invitación primero, tener este tipo de conversaciones entre diferentes sectores siempre es muy valioso. Nosotros desde APC Colombia, al ser una entidad de gobierno, al ser parte del sector presidencia, siempre tenemos una visión muy institucional, muy llevada a los acuerdos, a cómo estamos ya organizados en este tipo de modalidades de cooperación. Pero siempre es muy valioso poder escuchar, por ejemplo, todas esas perspectivas que nos dio Virginia de cómo es al otro lado, cómo es un poco desde el sector privado, cómo es un poco a través de diferentes redes, cómo se empiezan a dialogar y generar resultados. Seguramente acá tengamos un público bastante disperso, de pronto algunos ya conocían un poco la cooperación sur-sur, otros de pronto no la conocían, y la idea es siempre invitarlos a participar en este tipo de modalidades de cooperación. De verdad no se imaginan la cantidad de oportunidades que hay a través de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, que cada vez más estamos impulsando, en que cada vez más, de hecho, desde APC Colombia estamos muy contentos de que cuando abrimos una convocatoria de proyectos, cada año se presentan más y más y más y más iniciativas y con actores completamente diversos en participar en este tipo de modalidades de cooperación. Esta cooperación es de las cooperaciones que para nosotros nos parece una modalidad muy bonita, en el sentido de que, como les comentaba, gracias a sus principios puedes terminar inmerso en una iniciativa de cooperación, nuevamente recurriendo a los ejemplos. Por ejemplo, en África, nosotros, nuestra vicepresidencia ha realizado diferentes giras a África y estas giras han llevado a diferentes instituciones y grupos, por ejemplo, musicales, culturales, grupos de sociedad civil, entre otros, a países africanos para empezar a identificar todas esas iniciativas que podemos hacer. Y nos comentaba nuestra directora general, Eleonora Betancourt, que estuvo allá acompañando la vicepresidencia, que se hacían intercambios muy bonitos porque se sentaba un grupo musical del Pacífico colombiano con un grupo musical de Sudáfrica, que de hecho tienen unos festivales bastante particulares y parecidos al Petronio que tenemos aquí en el Pacífico colombiano. Y decía, ellos se sentaban, los de África no hablaban español, los del Pacífico colombiano no hablaban inglés y simplemente se sentaron, empezaron a tocar sus instrumentos y crearon una música increíble. Entonces, así un poco es, con esa reflexión un poco muy bonita y cultural,
Eh, Asimismo funciona la cooperación sur-sur. No siempre hablamos el mismo idioma, no siempre estamos en la misma región, no siempre tenemos el mismo lineamiento político, por ejemplo, no siempre tenemos las mismas condiciones, pero sí compartimos muchos de nuestros valores, compartimos muchas condiciones sociales, condiciones incluso geográficas. Curiosamente, en el sur global se comparten muchas condiciones geográficas, entre otros. Entonces, compartimos mucho más de lo que nos divide y debemos aprovechar esto para poder generar este tipo de iniciativas de cooperación sur-sur, fortalecer nuestras capacidades mutuamente y pues finalmente todos estamos en este mismo barco, en esta misma iniciativa de mejorar nuestras capacidades, de estar mejor, cada vez mejor en mejores condiciones y de poder no solo beneficiarme yo, sino también beneficiar al resto de mi comunidad, mi territorio, mi país, entre otros. Entonces, invitarlos a explorar esta modalidad de cooperación, que ojalá se enamoren de ella y presenten muchos proyectos en las diferentes modalidades y oportunidades que puedan encontrar. Y por supuesto que desde APC Colombia estaremos muy atentos para poder impulsar y poder fortalecer esas iniciativas que ustedes puedan estar teniendo. Muchas gracias. Ay, Maravilloso. Sebastián, Adelante. qué alentador, me encanta que nos invites así. Bueno, yo desde mi punto de vista ya del sector privado, lo primero que tengo que decir es que todo tipo de proyecto, hacerlo solo ya es un gran desafío, hacerlo con otros, el desafío es doble. Aún así, hay que recorrer ese camino, nos toma tiempo aprender. No va a ser fácil, nos toma tiempo aprender, pero abre un mundo de oportunidades, como decía Sebastián, que es enorme para nuestros propios proyectos, pero y también para escalar y generar lecciones aprendidas, antecedentes, datos, estadísticas que puedan ser tomadas por otros proyectos que también quieran solucionar los mismos problemas sociales y ambientales que estamos solucionando con los nuestros. Entonces, hay que caminar ese camino, hay que hacer ese camino que es más solidario con el mundo, ¿no? Y que va a ser mucho más beneficioso para nuestros proyectos propios, ¿no? Y en ese camino, como decía hace un rato, conocernos con el otro para conocernos y que entender quién es toda la variedad que está trabajando en cooperación o con este ánimo, con esta intención, acudan a redes, acudan a espacios, esto ya lo dijimos, hablen con todos los Sebastián que se encuentren en su camino, conecten con el sector público, el diálogo no solamente con el sector público, sino con todos los otros actores que no vienen de su rubro específico, que sea de la academia, del sector financiero, del sector público, van a requerir tiempo para entenderse, tiempo porque el lenguaje a veces no es el mismo, ¿no? Aunque tengamos el mismo idioma, no es el mismo lenguaje el que se habla en el sector público. Entonces hay un tiempo de conocernos y de aprender unos de otros. Entonces conocernos y luego volvernos expertos en diseñar los mecanismos de una gobernanza de estos proyectos que sea compartida, que entendamos bien qué busca cada uno, cuál es el beneficio de cada uno, con quién operar, cómo operar, con qué estructura, con qué paso a paso, volvámonos expertos en esto. Vale mucho la experiencia porque nos abre las puertas. El primer proyecto nos va a tomar tiempo, pero ya a partir del segundo les aseguro y les prometo que todo va a ser más fácil porque ya conocemos los mecanismos. Todo esto nos va a traer oportunidades de financiamiento que no las vamos a tener si no hacemos nuestros proyectos en cooperación. Nos va a abrir la base de financiamiento, entonces esto es un gran incentivo también porque es justo que nuestros proyectos tengan un fondeo, el que sea necesario, y finalmente, cuando cooperamos desde esa co-creación, estamos combinando el conocimiento que tenemos, el financiamiento se pone a disposición de acciones locales, combinamos las experiencias, la idiosincrasia, la cultura local, y esto es lo que necesita nuestra región. Poner sobre la mesa todo nuestro capital intelectual, todo nuestro capital emocional y todo nuestro capital cultural. Lo merece nuestra región. Así que yo aliento a que verdaderamente hagamos cooperación. Maravilloso, muchísimas gracias a los dos por esta conclusión tan bonita, tan inspiradora y tan llena de todas estas palabras que nos mueven a salir de acá de esta conversación y cambiar el chip. Yo con esto quiero arrancar la conclusión que tenemos de este lado de Impactia, es cambiar un poco la mirada que tenemos del ecosistema, de las colaboraciones, de la cooperación, que vaya más allá de proyectos trabajando con proyectos y que pensemos realmente en crear vínculos de valor entre organizaciones, que veamos que
ya a hoy, a nuestra actualidad, no es solamente un tema de que estas grandes alianzas y esta gran cooperación, como se le llama, sea entre gobiernos o entre grandes empresas, sino que realmente se pueda crear desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde ONGs, desde las empresas de impacto también, que es un tema de bastante valor hoy en día. Desde allí se empiecen a construir todos estos vínculos de valor y que todo este movimiento pueda arrancar también desde abajo y que podamos intercambiar conocimiento, que podamos crear alianzas desde diferentes lugares, desde diferentes países, que como lo comentaban anteriormente ustedes también, que veamos esto en lo que coincidimos, esto que tenemos en común, pero que también, aunque tengamos barreras territoriales de idioma, también podamos comunicarnos con otros países, con otras organizaciones, con otras ciudades y veamos de qué manera nos podemos fortalecer mutuamente, pensar mucho en la reciprocidad, en la horizontalidad, no en una jerarquía, no en una pirámide, hay unos arriba, otros abajo, sino cómo podemos todos conectarnos y empezar a aprender a crear redes, comunidad, acercarnos a los demás, tocar puertas y ver que la cooperación sur-sur también es la que nos ayuda a poder comunicarnos de esta manera y poder fortalecer todas nuestras iniciativas de manera innovadora. También desde Impactea nosotros somos muy persistentes con la innovación. Hoy es mandatoria que innovemos y que descubramos de verdad todas estas nuevas maneras que hay de hacer las cosas y lo hagamos en comunidad, lo hagamos en red y en conjunto. Entonces, pues quiero agradecerles muy fervorosamente a los dos, nuevamente a Sebastián y a Virginia por acompañarnos en este espacio que estuvo muy valioso, que tocamos diferentes puntos, aprendimos un montón. Les recuerdo a todos que en nuestras redes sociales, en Impactia, van a poder encontrar eventos parecidos a este, eventos online en los que vamos a hablar de todos estos temas importantes. Los invito, por supuesto, a seguir a Sebastián y a Virginia en redes sociales, a que busquen en internet también todo lo que están haciendo APC y ECOS, todas las iniciativas, todos los proyectos que están haciendo, que es muy valioso. Eh, y y bueno, finalmente, muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos y nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias por el espacio y que sea un éxito para todos. Gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y espero volverlos a ver en diferentes espacios de cooperación. Muchas gracias, Impactia, por la invitación. Gracias a todos y a todas, que tengan un excelente fin de semana.